Hola hermanos, sean bienvenidos a un devocional más de la Primera Iglesia Bautista de León, Guanajuato. Hoy quiero compartir con ustedes la continuación del capítulo 12. Lo tengo aquí para todos ustedes, está aquí en la pantalla. Voy a abarcar hoy del versículo 6 hasta el versículo 19. Así que hermanos, vamos a leer el texto. Ustedes lo pueden seguir aquí en la pantalla. Es un texto un poquito largo, pero es una historia bastante interesante. Es una historia que nos enseña acerca del Señor y su provisión, su bondad y de cómo Él pues cuida de nosotros. Ahora, permítanme darle lectura. Ustedes lo siguen en la pantalla. Vamos a ir poco a poco. Voy a ir diciendo el versículo que voy a estar leyendo. Dice: Pedro es librado de la cárcel. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. 7. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. 8. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. 9. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. 10. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Vamos al versículo 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de las manos de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Versículo 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. 13. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo dentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. 15. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar a la puerta, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. 17. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que se callaran, les contó cómo el ángel del Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto y a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. 18. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Hasta allí el texto que vamos a abordar el día de hoy, mis amados hermanos. Pues, ¿qué es lo que está pasando aquí? La continuación de la historia de lo que ya veíamos desde el día anterior, desde el devocional anterior, que fue el sábado, ¿verdad? Si no mal recuerdo. Dice que Herodes Antipas quería consagrarse, congraciarse, hacerse adeptos de los judíos. Así que bueno, maltrató a la iglesia cristiana que recién surgía en Judea. Y bueno, ¿qué pasó? Pues vio que le agradó a los judíos y empezó a ganar likes, puntos acerca de esto, y entonces él tomó a Jacobo y lo mató. Ahora tomó a Pedro y lo encerró para que después de la fiesta que estaban celebrando los judíos, después de la fiesta lo iba a sacar para entregarlo al pueblo y también matarlo. Pero no contaba, ahora sí que con la astucia de Dios.
No contaba con la forma en que Dios cuida de su iglesia. Dice la palabra del Señor, y cuando Herodes le iba a sacar, o sea, ya estaba dispuesto Herodes a sacar a Pedro para poder matarlo, dice el versículo número 6. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, antes de que sucediera aquello del linchamiento público del apóstol Pedro, estaba dormido entre dos soldados. Y ustedes han escuchado la historia, cómo Dios le libró a través de un ángel. Ahora quiero hacer una referencia a esto. ¿No le ha pasado también que a veces parece como que están sucediendo cosas y luego parece que es una visión? Bueno, eso es lo que Pedro estaba experimentando. El versículo número 8 dice que el ángel del Señor le dijo: vamos, cíñete y átate las sandalias, es decir, ponte de pie, vístete, ponte tu capa, porque vas a salir. Y entonces así lo hizo. Ahora, qué interesante es que a pesar de que él no sabía que esto era o bien una visión o bien algo real, obedecía. Hasta en sueños y hasta en visiones el apóstol Pedro tenía una disposición de obediencia al Señor. Ustedes han escuchado la historia, no la quiero volver a repetir, aunque es una historia maravillosa. El ángel lo lleva a través de una guardia, a través de la segunda guardia, y sale, se abre el portón y es libre por fin. Aquí tenemos bastantes cosas que aprender. Dios está dispuesto a abrir las puertas que te encierran y que te hacen prisionero. Dios está dispuesto a romper las cadenas, a dejarlas caer de tus brazos. Si estás en un encierro, si estás en una injusticia, si estás en una situación difícil. Yo sé que es metafórico quizá, pero aquí la realidad es que el apóstol Pedro está siendo liberado de las cadenas. Ahora, déjeme preguntarle algo. ¿Por qué el versículo número 2 me dice que Jacobo está muerto, el hermano de Juan? Recuerde que hay dos Jacobos en el grupo de los discípulos. El hermano de Juan muere, pero Pedro es liberado. ¿Por qué uno sí y otro no? Alguno de ustedes dirá: bueno, pastor, es que Dios le había dicho que sobre la roca Pedro fundaría la iglesia. Pedro es diferente y más importante que Jacobo, hermano de Juan, o que Jacobo, el líder de la iglesia, a quien Pedro le dijo: avísenle a Jacobo. Pues no, mis amados hermanos, Dios no hace acepción de personas, ya lo entendimos, ¿verdad? Pero ahora Dios tiene planes, Dios tiene estrategias, Dios tiene Dios tiene objetivos para cada uno de nosotros. A Pedro lo libera, y él ahora está fuera de la cárcel, contra todo pronóstico, contra todo mala intención, contra toda acechanza. Pedro está libre de la cárcel. Y yo quiero que tú y yo aprendamos algo. Dios también nos puede liberar. Dios también puede quebrar las cadenas. Dios también puede hacer que las cadenas caigan de tus manos. Dios también puede hacer que las puertas que te encierran en la cárcel de cualquier índole, sean también liberadas. Pero, ¿qué es lo que tiene que pasar? Hay tres cosas que pasaron para que esto sucediera. Es decir, tres cosas que sucedieron para que Pedro saliera libre de la cárcel. La primera es: Pedro fue obediente. Si tú te lees otra vez el pasaje, te vas a dar cuenta que el ángel del Señor le ordenó hacer cosas y él las hizo al pie de la letra. Cíñete, levántate, ponte la capa, sígueme, ve adelante. Se fue. La primera cosa es: obedece. Yo sé que a veces parecieran como que Dios hace cosas que no tienen sentido. A Dios a veces nos ordena cosas que dices tú: bueno, ¿y cómo Dios me puede estar ordenando esto? Pues es la verdad. Imagínense en aquella ocasión cuando el versículo 8 dice: el ángel del Señor le dijo: cíñete y átate las sandalias. Eso no tiene sentido. Estoy en la cárcel, estoy metido en la cárcel, tengo dos guardias aquí, dos guardias aquí, dos guardias allá, estoy atado de pies y manos, entonces ¿qué voy a hacer? No tiene sentido. Dios, replantéame la orden, replantéame la pregunta. Necesitas ubicarte en mi realidad, Señor. Yo estoy atado, estoy encadenado, estoy privado de mi libertad, estoy custodiado, estoy sentenciado. ¿Por qué me dices: cíñete, levántate? Son órdenes contrarias a mi condición. Pues es muy común que Dios da órdenes contrarias a tu condición. Pero sin importar tu condición, obedece la orden de Dios. Cíñete y átate las sandalias, dice la Biblia, y así lo hizo, y le dijo todavía más el ángel: envuélvete en tu manto y sígueme.
órdenes sin sentido, versículo 8 estoy leyendo, órdenes que no tenían razón de ser cuando estoy tan custodiado. La primera cosa que tú y yo debemos aprender para que pasen maravillosas liberaciones en tu vida, maravillosas rupturas de cadenas, maravillosas aperturas de puertas de hierro que te atan y que te aprisionan. Número 1, obedece. Aunque las órdenes de Dios, aunque los lineamientos de Dios, aunque las directrices de Dios sean tan sin sentido. Nunca, jamás pienses en tu condición para negociar la obediencia. Tu condición no dicta tu obediencia dicta tu condición. Pedro estaba en la cárcel, sin embargo obedeció órdenes que parecían que no tenían sentido. Levántate, ¿a dónde vamos? Sígueme, ¿a dónde vamos? Estoy cancelado. Sígueme, ¿a dónde? ¿Eres real? ¿No eres real? ¿Estoy soñando? ¿Qué está pasando? Ustedes pueden ver que allá en el versículo número 11 dice, entonces Pedro volviendo en sí, ¿qué pasó? O sea, nunca estuvo en sí. Desde que se levantó, desde que recibió las órdenes, desde que las obedeció, desde que caminó por la primera, por la segunda guardia, no estuvo en sí. Versículo 11, entonces Pedro volviendo en sí. Primera cosa que tú y yo tenemos que hacer es obedecer. Tu obediencia determina tu condición. Tu condición no determina tu obediencia. Segunda cosa, diga lo que está pasando. La iglesia oraba. Ya lo vimos en el versículo número 5. Versículo número 5 dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. Y ahora voy al versículo número 12. Y considerando esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tiene por sobrenombre Marcos. Dicho sea de paso, este Juan Marcos es el mismo autor del primer evangelio, que se escribe más o menos en el año 45-47 de la era cristiana, y es el que nosotros llamamos Marcos, el de los 16 capítulos. Así que en la casa de María, madre de Juan Marcos, el evangelista, es allí donde la iglesia está reunida orando. Dice, donde muchos estaban reunidos orando. La iglesia oraba. La segunda cosa que debemos hacer es la cobertura en oración de la iglesia. La oración, amados hermanos, es el canal, es la forma en que nosotros podemos tener ese acceso libre al poder de Dios. Ahora, debo aclarar una cosa. La oración no tiene poder. Sí, ya sé, mucha controversia, etcétera, porque se ha formado un cliché. La oración no tiene poder. El poder está depositado en la soberanía de Dios. El poder está depositado en el Dios todopoderoso. Entonces, ¿qué es la oración, pastor? La oración es ese canal de ruego, canal de intercesión, canal de comunicación, canal de estar en la presencia de Dios, de manera que nosotros podamos verter sobre la voluntad de Dios nuestras más íntimas necesidades. El poderoso es Dios, la autoridad es Dios. Debemos orar y tener esa cobertura de oración, sin perder de vista que el poderoso es Dios y que todo se hace conforme a su voluntad, y Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Número 2, orar y tener cobertura de oración. La iglesia estaba orando. Y número 3, mire lo que dice la palabra en el versículo número 13. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, recuerde que ese tipo de casas son así como una casa en medio de un predio, en donde hay un portón exterior, como muchas casas también existen ahora, incluso la mía es así, hay un portón exterior y luego una puerta interior. Dice, versículo 13, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha que se llamaba Rode. Entonces, de esas niñas, ¿no? que son las que están más cerca de la puerta, las que están menos concentradas en la oración, o las que están más atentas a la puerta, yo no sé. Pero ¿qué estaba pasando? Rode estaba atenta a lo que estaba pasando afuera, y entonces ella va, ¿y qué cree que descubre? Descubre que Pedro estaba a la puerta. Y dice aquí la palabra del Señor, mas Pedro, versículo 14, la cual reconoció la voz de Pedro, pero de gozo no abrió la puerta. ¿No está interesante esta expresión? De gozo no abrió la puerta. O sea, wow, empezó, yo me imagino que a brincar, a estar muy contenta, a estar muy, oh sí, es Pedro, wow. Pero no abrió la puerta.
Está interesante. De gozo no abrió la puerta. O sea, ¿cómo no abres la puerta si es por lo que estás orando, si es por lo que estás intercediendo, si la congregación está reunida para interceder por la vida, por la liberación de Pedro? Y entonces cuando Pedro toca la puerta, llegas, lo escuchas, reconoces su voz y de gozo no abrió la puerta. A mí siempre me ha parecido este pasaje tan especial. Y luego dice, no abrió la puerta, sino que corriendo hacia adentro, escuchen, no corrió hacia afuera para abrir, corrió hacia adentro para informar. Corrió hacia adentro y dio la buena noticia de que Pedro estaba a la puerta. Hasta ahí todo está bien, podemos entender que rode pues la emoción, la satisfacción de la liberación de Pedro. Pero fíjese lo que dice el versículo 15. El versículo 15 está bastante controversial con todo el esquema, con todo el concepto que estamos planteando. Dice el versículo número 15, y ellos le dijeron, estás loca. Válgame Dios, ¿qué está pasando aquí? Estás loca, muchacha. ¿Cómo crees que Pedro va a estar a la puerta si estamos orando para que Dios lo libere? ¿No le suena como algo controversial? ¿Como algo sin sentido? Lo voy a volver a decir. Rode, estás loca. No es posible que Pedro esté llamando a la puerta. Pues ¿no ves que está encarcelado y estamos orando para que Dios lo libere? No tiene sentido, ¿cierto? Pero eso es lo que está pasando. Exactamente lo que está pasando. Entonces ellos decían, ha de ser un ángel. Era más complicado pensar que haya sido un ángel que abrir la puerta y reconocer las barbas y la frente y los ojos y la estatura y el pelo y la presencia y la persona de Pedro. Ahora, la tercera enseñanza es, hey, vamos creyéndole a Dios. Es mi insistencia durante los devocionales, es mi insistencia durante los sermones, es mi insistencia, créale a Dios. Estás orando para que tu familia transforme, estás orando para que tu familia sane. Y cuando hay indicios de sanidad, cuando hay indicios de crecimiento, cuando hay indicios de bendición, no te la crees y la adjudicas a otras personas. Eso se llama incredulidad. Necesitamos creerle a Dios. Usted está orando para que su esposa cambie o su esposo cambie. Usted está orando para que su economía mejore. Usted está orando para que usted, si está enfermo, sane. Créale a Dios, actúe en consecuencia de creerle a Dios, dice ellos, la cual reconociendo la voz de Pedro, de gozo no abrió. Aquí hay demasiadas enseñanzas, pero quiero limitarme a esta. Las tres cosas que deben pasar para que tú y yo salgamos de nuestras prisiones y de nuestras cárceles. Número 1, obedezca. Recuerde, tu obediencia determina tu posición o situación. Tu situación no determina tu obediencia. Número 2, recuerde lo que está pasando en el pasaje bíblico. La iglesia está orando, la iglesia está intercediendo, la iglesia está humillada delante de Dios. Y número 3, si ora, espere que sucedan las cosas. Número 3, si ora, espere que sucedan las cosas. Es tan sencillo. Obre en consecuencia de lo que cree. Si cree que Dios obra, prepare las cosas. Antes de terminar, déjenme contarles una historia bien sencilla y que seguramente ustedes se la saben, muchos de ustedes se la saben. Dice la historia que se encontraron dos campesinos. Uno de ellos estaba en su porche, en su parte de afuera, con un techito en su casa. Estaba sentado allí sin hacer nada, y entonces su amigo campesino también pasó frente a él con una pala y un pico en la mano y montaba sobre el hombro y le dijo, ¿a dónde vas, amigo? Dice, voy a preparar la tierra, voy a voltearla, voy a hacer los canales Dice, pero no ha llovido en meses. Y voltea hacia el cielo y lo ve lo ve azul, y dice, y parece que no va a llover en muy buen tiempo. Y entonces el hombre que iba con las palas y los picos hacia la labor le dijo, a mí no me corresponde hacer llover. A mí solo me corresponde preparar la tierra. Así que el hombre se dirigió a su labor, a su campo, y empezó a darle a los terrones secos y áridos de golpes con los picos para poderlos enderezar y ponerlos en surco. El otro hombre se sentó y se quedó quieto sin hacer nada. Yo te quiero preguntar una cosa. ¿Cuál de los dos cree? ¿Cuál de los dos se ubica en su posición? ¿Cuál de los dos consideras tú
que con anhelo vehemente espera la lluvia. ¿Cuál quieres ser tú? La próxima vez que hagas una oración pidiéndole al Señor que obre en tu vida, necesitas actuar en consecuencia de que esto va a suceder. Necesitas ser consciente de que Dios es poderoso y tiene en su poder tu petición. Créele a Dios y actúa en consecuencia de que esto viene y ya lo tienes. Ejemplo, pastor, deme un ejemplo bíblico. Rode, no sea como Rode. Está orando y está tan feliz que no abre, no recibe la bendición. Regresa, le dice a la iglesia, Pedro está entre nosotros, y ellos le dicen, loca. Algo más inverosímil, ha de ser un ángel. Pero Pedro, estás mal. Pero entonces dice la palabra del Señor allá en el versículo número 16, mas Pedro persistía en llamar. A mí esa parte me emociona. Mas Pedro persistía en llamar. Yo lo puedo traducir a nuestros días, mas Dios persiste en obrar. Mas Dios persiste en anunciarte que te está bendiciendo. Mas Dios persiste en anunciarte que las cosas van a cambiar, que van a mejorar, que la bendición ya está a la puerta, pero no le has abierto. La bendición está en la puerta y toca fuertemente. Dios persiste en llamar, pero no le abres. ¿Sabes que hay una necesidad bien grande para que tú recibas algo? Con las manos cerradas tú no puedes recibir. Tú tienes que abrirla. A veces pedimos a Dios, mira, así pedimos a Dios, Señor, dame. Y Dios dice, pues abre las manos. No se puede recibir con una posición que no te permita. Créele a Dios. El versículo número 6 es la voz de Dios hablándome a mí y a ti en esta noche. Mas Pedro persistía en llamar y corriendo abrieron y le vieron y se quedaron, ¿qué creen? Atónitos. Esa palabra aparece muy comúnmente en el libro de los Hechos. Pasmados, perplejos, atónicos, boquiabiertos. Por lo que estábamos orando sí pasó. No es algo como que controversial, dice el versículo 17, pero él, haciéndoles con la mano señal de que se callaran, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y le dijo, háganle saber esto a Jacobo, el otro Jacobo, y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar para no exponer a la iglesia que estaba reunida allí. Y luego que fue de día, hubo no poco alboroto, o sea, mucho alboroto entre los soldados. ¿Qué había pasado con Pedro? Pues aquí estaba, yo lo dejé, no, tú lo viste, no, yo no lo vi, tú lo viste, no, yo aquí estaba todo el tiempo. Y fue un alboroto tremendo, se echaron culpas unos a otros. Pero ¿qué cree que pasó al final? Herodes, habiendo buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias, los asesinó, los mató, los hizo responsables de la huida de un preso y los mató. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Esto estamos hablando de Pedro. A Cesarea. ¿Dónde habrá hospedados en Cesarea, hermano? ¿Tiene usted alguna idea? Ya había pasado Pedro por Cesarea, ¿verdad? Ya tenía amigos ahí, ya había gente con el Espíritu Santo allí. Y Pedro fue a refugiarse con ellos. Mire qué interesante, ¿eh? ¿Se acuerdan la expresión de Pedro ante la casa de Cornelio en Cesarea? ¿Se acuerdan? No, ustedes saben cuán grave, ustedes saben qué oprobio tan grande es que un judío como yo entre en una casa de gentiles como ustedes. Esa fue la expresión de Pedro. Pero ahora, ¿qué pasó cuando todo ha cambiado, cuando la nueva realidad del Espíritu Santo ha moldeado la vida de Pedro? ¿Dónde cree usted que se fue a refugiar en Cesarea? Digo, no tengo antecedentes, no puedo decir que llegó a la casa de Cornelio, pero la iglesia del primer siglo era hospedadora. Y aquí hay muchas enseñanzas. La gente a quienes Pedro le predicó y recibió el Espíritu Santo, la gente que Pedro despreciaba porque eran gentiles y que Dios le tuvo que enseñar mate y come, es la gente que ahora lo está refugiando en Cesarea. ¿No está interesante esto? Maravillosa enseñanza. Así que 3 cosas, recuérdelas. Voy a terminar ya el devocional. Recuerde 3 cosas. ¿Quieres salir de la cárcel? ¿Quieres salir de la prisión? ¿Quieres ser libre, en verdad? Bueno, pues entonces hay 3 cosas. Número 1, obedece.
Aunque la orden de Dios no tenga sentido, racionalmente obedece. Recuerda esa enseñanza. Tu situación no determina tu obediencia, sino al revés. Tu obediencia determina tu situación. Número 2, la iglesia ora, la iglesia intercede, la iglesia está unida. Unámonos, intercedámonos, tomémonos de la mano. Tenemos al hermano Villegas enfermo aquí en la PIB León, oremos por él. Sigamos orando por la recuperación de la hermana Puga, sigamos orando por ella, ya está allá en Ciudad Victoria, pero oremos por ella. Oremos por la nueva recuperación de la iglesia, cómo vamos a regresar a la iglesia. Oremos por nuestros diáconos que están enfermos, el hermano Pablo. Oremos, unámonos en oración. Cuando pongan una petición de oración en el grupo de la iglesia, ore, intégrese, comparta. Y número 3, créale a Dios. Recuerde, para recibir algo tienes que tener la mano abierta. No caiga en el mismo momento en el que cayó Rodes y la iglesia. Oraban porque Pedro fuera liberado y cuando llamó a la puerta pensaban que estaba loca. Vamos creyéndole a Dios. ¿Y creerle a Dios qué es? ¿Un estado mental? No, es un estado activo. Haga cosas en consecuencia de lo que le cree a Dios. Y entonces se preparará el momento para recibir la bendición de Dios. Así que mis amados hermanos, hasta aquí el devocional de esta noche. Yo le pido en el nombre de Jesucristo que ore y que Dios nos dé la fuerza para regresar a esta nueva etapa de la iglesia cristiana evangélica, reunirnos en una nueva modalidad. Creo que estamos preparando el tiempo, estamos orando, estamos armando la estrategia y regresaremos para seguir estableciendo el reino de Dios. No que lo hayamos dejado de hacer, sino que ahora arremeteremos con más enjundia, con más entusiasmo y con más denuedo, porque las almas necesitan el evangelio. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Cuídense mucho. Adiós.